Muy buenos días a todos. Esta es la última parte de la serie de conferencias que se habían programado a través de este canal. Muchas gracias por sus atenciones. BUPEC, el doctor Pablo Meléndez. Y vamos a dar inicio a esta última plática. Nos vamos a enfocar a los trastornos del crecimiento craneal. Y los objetivos de esta tercera parte incluyen el análisis de las anomalías en el tamaño del cráneo y también la importancia clínica que va a tener en el paciente pediátrico. Vamos a hablar algo de la microcefalia, de la macrocefalia y de la anencefalia, que tiene que ver precisamente con estas anomalías del tamaño del cráneo, de la cabecita. También vamos a analizar las anomalías, pero ahora desde el punto de vista de la forma del cráneo y las consecuencias que van a tener en el neurodesarrollo del niño, y revisaremos en este contexto el síndrome de cabeza plana, o lo que se conoce como plagiocefalia posicional o funcional, y la cráneo. Bien, iniciaremos con la macrocefalia. La macrocefalia es una cabeza más grande de lo esperado. Recuerden ustedes que a partir de los 2 años la cabeza empieza a ser más pequeña que el diámetro del tórax, se va ensanchando el tronco del cuerpo del bebé. Cuando eso no sucede, estaríamos ya hablando del contexto años, empieza a tener un crecimiento más que la cabecita. Si se detecta a un niño o una niña con macrocefalia, se le tiene que hacer seguimiento. Y este seguimiento consiste en estar haciendo mediciones del diámetro del perímetro cefálico o de la circunferencia de la cabecita e identificar si está aumentando semana con semana. Si es así, es necesario que tenga una valoración con mi especialidad. Algunas personas de por sí son macrocéfalos por cuestiones hereditarias de los papás, así que también eso se tiene que considerar al estarlo explorando y ver también la cabeza que tienen los papás. Podemos hacer el diagnóstico de la macrocefalia si es que este es patológico desde el momento mismo en que se hace un ultrasonido obstétrico durante la etapa de gestación, durante el embarazo. En este ultrasonido obstétrico, que es un método no invasivo, y el bebé tiene un perímetro cefálico más allá de las percentilas que evalúan los ultrasonografistas o el ginecólogo, lo puede identificar. Y ya posterior al nacimiento, estaremos hablando de la consulta pediátrica. Es importante identificar que el bebé no presenta alteraciones cognitivas, no esté con vómitos, que pues hay que hacer el diagnóstico diferencial, que esto puede tratarse de intolerancia a la leche materna, de alguna situación ahí de cólicos, etcétera, etcétera. Es importante hacer una revisión clínica de este signo en el bebé. La epilepsia puede presentarse también, y esto pues obviamente involucra el análisis del desarrollo neurológico de acuerdo a las semanas y o meses que tenga el bebé. En la primera parte de esta serie de 3 pláticas, en la última diapositiva les mostré ahí una tabla en rojo, que es el que yo utilizo para estar evaluando que el neurodesarrollo de ese bebé sea de acorde a la edad. Si no se identifica un neurodesarrollo de acuerdo a la edad, es importante considerarlo como un dato de alarma, una bandera roja, un semáforo rojo, que involucra hacerle una monitorización clínica más estrecha a este niño. La presencia de irritabilidad en el bebé también es importante considerar, sobre todo si no duerme, si todo el tiempo se está quejando, y en el contexto obviamente de la cabecita grande. Se espera que conforme crezca ese bebé,
la cabeza pues, empiece más o menos una morfología acorde con el cuerpo. Sin embargo, es importante no olvidar que está en un borderline, en un límite de ser anormal. Por lo tanto, es necesario que siempre esté en valoración, y esto es a través de los colegas pediatras. Las causas que se describen que pueden generar macrocefalia en los niños, y esto ya serían causas patológicas puras, encontramos a la hidrocefalia. La hidrocefalia es la presencia de líquido cefalorraquídeo en cantidades más allá de las esperadas dentro de los ventrículos cerebrales y generan una cabeza muy grande, fácil de distinguir incluso al momento de nacer. Y ahorita hay un documental en Netflix de una niña hindú que nació con macrocefalia y con una cabeza impresionante, y describen la historia de las peripecias de la mamá, de la familia de la niña, para ser atendida. Los tumores también pueden generar hidrocefalia, y esto no es precisamente que lo hagan por sí mismos. Los tumores pueden obstruir la circulación del líquido cefalorraquídeo y producir de manera secundaria hidrocefalia, que va a hacer que crezca el diámetro de la cabeza. La cirrosis, que es la enfermedad de von Recklinghausen, esta se acompaña también de macrocefalia, así que es importante no nada más estar midiendo el diámetro de la circunferencia de la cabeza del bebé, estigmas neurocutáneos propios de este tipo de problemas, como la neurofibromatosis. Las hemorragias intracraneales del recién nacido, además de lesionar el tejido cerebral, el parénquima cerebral, porque ocurre a nivel de los ganglios basales, en realidad es a nivel de la matriz de crecimiento cerebral, ¿sí? A nivel paraventricular, el sitio que sangra, el cerebro se pierde, y esto permite la formación de quistes, de grandes quistes, que pueden estar comunicados o no a los ventrículos cerebrales, y produce crecimiento de la cabecita. Es importante para esto hacer estudios de imagen. No es suficiente para la valoración de esa morfología cerebral en realizar un ultrasonido transfontanelar que permite identificar que existe sangrado, pero no permite evaluar el contexto morfológico intracraneal. Y de manera indirecta, a través del perímetro cefálico, podemos medir que esto está creciendo. El enanismo siempre se acompaña de macrocefalia, como todo el mundo lo sabe, y existen otras patologías como la mucopolisacaridosis, que se acompaña de macrocefalia, y es la enfermedad o el síndrome de Hurler, que les sugeriría leer un poquito acerca de esta mucopolisacaridosis, porque se acompaña también de otros trastornos, no nada más de la situación de la macrocefalia. Esta es una foto de un bebé posterior a la colocación de una válvula de derivación ventriculoperitoneal para resolver hidrocefalia. Si bien hay maneras de hacer cirugías para esto, en realidad, entre más se retrase la resolución de esa macrocefalia, podemos tener esta situación de pronóstico final al iniciar un tratamiento efectivo, quirúrgicamente hablando. Esto implica la necesidad de hacer seguimiento de este bebé y sin caer en el nihilismo o el pesimismo de que van a ser personas completamente con un compromiso neurológico terrible. Hay que considerar que a pesar de que se vea solamente manto cortical en ellos al colocarles la derivación, la válvula, algunos llegan incluso sorprendentemente a terminar estudios incluso universitarios. No es la consideración de ese nihilismo
clínico por parte de nosotros. Hay que hacerlo. El epítome de la macrocefalia es este hombre, es Kim Peek. Él, si alguien se interesa por leer su biografía, es alguien sorprendente que, a pesar de haber nacido con macrocefalia, pero además esa macrocefalia acompañado de problemas en el neurodesarrollo, la anatomía cerebral completamente anómala, alterada, que a los papás de este savant, Kim Peek, se les dijo que iba a ser alguien que durante toda su vida iba a necesitar de cuidados, pero de niño empezó a caminar hasta los 4 años, de hecho hasta los 14 años pudo subir y bajar escaleras. Si bien no sabía ni cepillarse los dientes, hasta esa era la precariedad de su individualismo, de su autonomía, ¿sí? El tipo leyó más de 12,000 libros, iba a la biblioteca de Salt Lake City a leer, y ahí se la pasaba incluso días, y la gente que lo veía en esa biblioteca especificaba que podía leer él con el ojo izquierdo, la página de la derecha, con el ojo izquierdo, la página de la izquierda del libro abierto, y recordaba hasta el 98% de lo que había leído. De hecho, se sabe que a temprana edad, a los 6 años, él recitaba la Biblia por completo. Nadie le enseñó a leer, solo lo hizo. Tocaba también el piano, y se le da el nombre de savant a todos los que son virtuosos de las artes, los virtuosos de lo que se requiere una gran capacidad intelectual para poder desarrollar ciertas cosas. El psiquiatra que lo atendía, porque tenía espectro autista, lo consideraba el Everest de los conocimientos, ¿no? El monte Everest de los conocimientos. Y Dustin Hoffman interpretó a alguien con autismo en esta película, Rayman, y basó su personaje en Kim Peek. Entonces, incluso la NASA está estudiando aún el cerebro de este sujeto, que es el virtuoso más grande, se puede conocer, en este siglo, y pues los invito a leer un poquito acerca de su biografía. Incluso dictó discursos, ¿no? Sorprendente. Les insisto, alguien que ni siquiera podía cepillarse por sí mismo los dientes, pero llegó a hacer todo esto. Bien, hablemos de la microcefalia, que es lo contrario a la macrocefalia. La microcefalia representa una cabeza muy pequeña y va a depender de la gravedad de esta microcefalia el desarrollo de todo estos datos clínicos de compromiso funcional cerebral que va a presentar el niño. Las causas son, se habla de situaciones clínicas. Se sabe que infecciones de cierto tipo durante el embarazo, como la rubiola, la infección por citomegalovirus, la toxoplasmosis y del virus del Zika, ¿sí? Pues también se detectaron niños que nacían con microcefalia por el antecedente que la mamá tuvo Zika durante el embarazo. La desnutrición de la madre es otra de las causas consideradas, así como también el consumo de alcohol y fármacos, así como también la detección de una placenta que va envejeciendo de manera acelerada, que muestra calcificaciones en su interior, también además de disminuir y retrasar el crecimiento del niño, puede generar microcefalia. Esto es del espectro ginecológico, y esto involucra que el ginecólogo pueda detectar esa placenta durante los estudios de ultrasonografía que se realizan durante el embarazo. El diagnóstico se puede hacer durante el embarazo,
mediante la realización de ultrasonido, sobre todo después de la semana 20 a 22 de gestación, y se identifica una cabeza que está desproporcional con el tamaño del cuerpo del feto. Y después del embarazo, obligadamente es estar midiendo el diámetro de la cabecita. Y encontrar a alguien que tiene microcefalia es también encontrar a alguien que tiene estas situaciones. Si tiene retraso para sentarse, la microcefalia es en realidad algo de preocuparse. Si hay desproporción de la cabeza y la carita, que hay distorsión en esa simetría, también. Puede tener un comportamiento hiperactivo, que es más por irritabilidad. La frente está plana, inclinada hacia atrás. Tiene también problemas de coordinación y se caracteriza también porque hay baja estatura. Sin embargo, también no hay que pasar por alto que con frecuencia convulsionan y hay que identificar si esta convulsión está relacionada en el espectro de un niño con microcefalia. Resonancia magnética a la izquierda, que está más grande, de un cráneo normal. Resonancia magnética a la derecha, esto es un corte sagital, es una imagen lateral del cráneo, con un corte que pasa exactamente a la mitad de la cabecita. Entonces ven ustedes la imagen de la derecha, todo está pequeño y esto pues en realidad señala que todo está también apretado ahí adentro. Y el estar apretado pues altera también el flujo sanguíneo intracraneal. Y esta alteración del flujo sanguíneo puede producir problemas de hipoxia en algunas zonas del cerebro. En realidad no existe alguno desde el punto de vista quirúrgico, así que todos son medidas de apoyo para su neurodesarrollo y es una situación que lamentablemente dura para toda la vida. Requiere que se le vigile el crecimiento y su desarrollo y también requiere que siga observándose cómo va desarrollándose el tamaño de la cabecita. Es importante hacer estimulación temprana desde el momento en que se sospecha que tienen microcefalia. Y esto es para permitir que se logre maximizar sus capacidades físicas e intelectuales. Esta chica que se está midiendo el perímetro cefálico con esa cinta métrica es una modelo con microcefalia que tiene reconocimiento internacional. Y los medicamentos o terapia farmacológica serán necesarios si el bebé tiene convulsiones, o en este caso el paciente pediátrico tiene convulsiones en el espectro de la microcefalia. Si tiene también problemas de coordinación, equilibrio, es más importante la estimulación temprana, la rehabilitación, la estimulación neurológica de estos nenes. El otro tema es anencefalia, o la otra patología en cuanto al tamaño de la cabeza es la anencefalia, y este es un término que habla de un defecto del tubo neural gravísimo. No debe de ser confundido con la microcefalia. Si con la microcefalia tenemos un cráneo que no permite un desarrollo pleno del cerebro, en este de plano no hay ni cráneo en ocasiones, ni cerebro. O hay solamente un vestigio, un esbozo de lo que podría representar un cráneo y un cerebro. Si con la microcefalia no había nada que hacer, con este menos, porque es una situación que en el momento de nacer se trae, es algo de la naturaleza que nosotros no podemos modificar, no podemos cambiar. La causa es desconocida y el tratamiento en ocasiones se sugiere incluso el aborto, y por ahí también hay publicaciones de padres de niños con anencefalia que en el momento de nacer autorizan que los órganos de esos bebés, si vienen completamente normales y sanos, sean donantes, sean donadores. Sin embargo,
en el análisis del pronóstico de ellos tenemos estas situaciones. Llegan a cumplir el año de edad e incluso hay publicaciones en internet de niños con anencefalia que llegan a cumplir más del año de edad. Entonces, volvemos a lo mismo, a veces es ese nihilismo clínico, esa negatividad, ¿sí?, en no ser positivos, en la cuestión de qué es lo que se puede considerar hacer con ellos. Es la necesidad en ocasiones de aceptar que existan pues otros tópicos dentro de la neurología, dentro de la neurocirugía. Las neurociencias deben de involucrar obviamente también el estudio de estas situaciones que son hereditarias y congénitas y ofrecer un espectro más amplio de qué hacer con ellos, y también participan obviamente la gente que se dedica a la rehabilitación neurológica a edades tempranas. Se sabe que la deficiencia de vitamina B9, el ácido fólico, ¿sí?, está involucrado también en la aparición de anencefalia. De ahí la necesidad, madres futuras, de estar tomando los suplementos alimenticios que se receten. Esto es por la consideración de evitar situaciones como estas. Ahora bien, pasemos a las deformaciones craneales puras. Estas deformaciones craneales puras involucran alteraciones de alguna zona del cráneo o de la forma del cráneo, y esto compromete al cerebro. En ocasiones los padres son los primeros en detectarlos. Sin embargo, lo que ya les había comentado, la mayoría entra en un estado de negación. Y lo que siempre por costumbre se dice, que cuando crezcan la cabeza se le va a ir normalizando. Y también los comentarios de que es por tenerlo mucho tiempo acostado, que es necesario pasearlo, pero ese paseo lo hacen literalmente utilizando portabebés, las sillas de seguridad en los vehículos, los cochecitos en donde los pasean, los carritos, etcétera. Todos involucran tener al niño con la cabeza reposado en la superficie en donde lo transportan. Y desde que aparecieron todos estos artilugios para pasear a los bebés, desde carriolitas y todo, pues esto empeoró. Porque en realidad en la naturaleza es, si no pueden caminar, pues hay que cargarlos. Y cargarlos evita de cierta manera que esta situación ocurra. Sin embargo, tenemos también la consideración de que hay niños que nacen prematuros, que pasan muchos días, incluso semanas, dentro de los hospitales, que no pueden estar siendo movilizados con frecuencia. Así que ese es el espectro de estar enfermos, y al estar enfermos, pues la mayor parte del tiempo están acostados. Entonces esa prematurez o esa convalescencia prolongada deforma las partes posteriores del cráneo. Algunos bebés pueden nacer con tortícolis en el momento de salir por el canal del parto o durante la cesárea por los movimientos de tracción que a veces llegan a generar. Nacen con algún problema ahí de contractura, espasmo, lesión de los músculos del cuello, y esto genera esa tortícolis. Se mantiene en una sola posición y genera esta situación de la deformación craneal. Los embarazos múltiples también van acompañados en ocasiones de bebés con cráneos fácilmente deformables, ¿sí? Y obviamente también por la cuestión de que hay prematurez. Esta plagiocefalia, si bien el término funcional es con lo que se le conoce, porque no involucra un daño cerebral, neurológicamente el bebé está bien, neurológicamente el niño crece y su neurodesarrollo es bastante aceptable. De ahí el término que sea funcional. Y se le conoce también como síndrome de cabeza plana. Esto es lo que podemos tener con esos bebés. Y hay adultos que cuando pues están con el cabello corto, pueden ustedes identificar que esa es su situación,
o bien hay incluso personal de la salud que en el momento de que se ponen el gorro quirúrgico, esa es la forma del cráneo que tienen, ¿no? Que viéndolos de frente, su fisonomía es de lo más aceptable y normal, pero viéndolos de lado, eso es lo que tenemos con ellos. Y lo que por costumbre se dice, que cuando crecen los bebés, el crecimiento natural de la cabeza lo resuelve, pero en realidad es que al menos no lo empeore, o no se empeore. Y esa es la forma de la cabeza que podemos estar considerando cefalia funcional. El de la izquierda es un cráneo visto desde arriba, de la derecha lo mismo, cráneo visto desde arriba. El de la derecha es considerado normal, aunque si ustedes se dan cuenta, la oreja del lado derecho está un poquito echado hacia atrás, más que el de la izquierda. Y en el caso de la imagen de la izquierda, que dice plagiocefalia, en la parte de abajo, pueden ustedes ver cómo la parte del cráneo, en la zona posterolateral del lado izquierdo, está muy sumido. Así es como se ve, y la identificación se hace viendo desde arriba la cabeza del bebé. Se sabe que en esta situación no afecta el crecimiento del cerebro del bebé, de ahí el término funcional, su neurodesarrollo está asegurado, no importa la forma que se vea. Sin embargo, es importante que estos niños, al igual que los que tienen microcefalia, se envíen a estimulación temprana. Y en esa estimulación temprana, el rehabilitador, que ya hay incluso gente que hace maestrías, está en España, de profesionales de la salud que ayudan a estos bebés, ellos identifican incluso el espectro si hay un neurodesarrollo clínico retrasado en ellos y trabajan con ellos para resolverlos, maximizar sus funciones neurológicas, ese es el objetivo. Ahora, esa maduración psicomotriz que se menciona aquí, que se evalúe en realidad, hay que estimularlo, y eso es del espectro de alguien dedicado a la neurorehabilitación y a estimulación temprana. Aquí en la ciudad de Puebla hay gente que se dedica a eso. Una de ellas es la doctora Shanat Rosas. Bien, para los profesionales de la salud, para la gente involucrada en la medicina, hay que entender que si bien esos cráneos que se deforman pueden ser de cierta manera aceptables, siempre queda la situación de ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Y no solamente debemos emitir comentarios de que pues el bebé, su desarrollo está normal, que las suturas de su cráneo están abiertos, que es una forma de cierta manera aceptable, aunque no deseable, de su cráneo. Es importante que entiendan que existen situaciones de manipulación para la forma del cráneo, tratar de llevarlo a un cráneo normal, o limitar o que esto empeore, ¿no? Que no ocurra más cosas. Para eso existen cascos en nuestro país, una empresa en México que las fabrica, que de acuerdo a la forma del cráneo se realizan, se fabrican para tratar de evitar que el cráneo se deforme y se alargue. Ven ustedes que este casquito que tiene este bebé permite que la parte lateral izquierda, que es la que no está afectada, que sí está afectada, es la que se va a manipular, que se trata de reacomodar. Es la zona que es de conflicto, es la que se queda libre y se trata de remodelar. Y estos cascos tienen aditamentos que permiten irlos apretando y buscando mejorar esa forma del cráneo. Y también hay otros artilugios, hay otras cositas que se venden y que son almohadillas especiales para que el bebé no adquiera esa posición como se ve en el dibujo al lado del niño con el casquito. Entonces es importante que ustedes conozcan que esto existe, que no se le puede permitir nada más así como por aquí así, que evolucionen a tener finalmente un cráneo deformado, ¿no? Les voy a mostrar el caso de una nena de 4 meses de edad. Me la refirió una pediatra,
¿sí?, de Tecamachalco. La nena a los 4 meses con un perímetro cefálico de 39 centímetros. Esta es su tomografía de cráneo. Esto es la ventana para hueso, la parte de arriba a la izquierda, y la reconstrucción tridimensional del cráneo de la nena. Pueden ustedes ver que todas las suturas están abiertas, no están fusionadas aún, ¿sí? La forma del cráneo aparentemente está aceptable, pero tenemos aquí esta situación. Es una plagiocefalia funcional, pero con el espectro de un cráneo pequeño. El interior del cerebro, el cerebro se ve normal, es una tomografía simple. Aquí pueden ustedes ver en la segunda imagen de la hilera de arriba, de izquierda a derecha, la segunda imagen, los globos oculares, para que se den una idea hacia dónde queda la carita y hacia dónde queda la parte posterior de la cabeza. Todo el cerebro tiene una morfología completamente aceptable para la edad, y lo único que se observa es que en la parte lateral, posterolateral derecha, el cráneo empieza a tener cierto aplanamiento. Esta zona, y ustedes lo pueden ver que de manera indirecta eleva o deforma el cuerno occipital de ese mismo lado. Pues esas deformaciones son adaptativas y no precisamente estaba acompañado de retraso en el neurodesarrollo. Y en el análisis de las tablas que existen en nuestro país para evaluar el crecimiento y desarrollo de las niñas, y que involucra también el diámetro de la circunferencia o el tamaño de la circunferencia de su cabecita, está prácticamente casi en la percentila más inferior el tamaño de esa cabeza. Entonces, en realidad es alguien con microcefalia o que está cayendo en microcefalia y con plagiocefalia asociada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Estimulación temprana. Y esa estimulación temprana es para maximizar su función neurológica y con el propósito de minimizar que pueda tener alguna repercusión en su desarrollo intelectual y también de motricidad. Bien, pasemos a la craniosinostosis, que es el último tópico de estos trastornos del crecimiento craneal. En la craniosinostosis estamos hablando de un cráneo deformado, pero con un cerebro que anatómicamente está bien formado. Sin embargo, se considera patológico, y la razón es que el principio de la deformación de ese cráneo implica que se aplasta por dentro el cerebro y no le permite desarrollarse de manera normal o como se espera. La causa de la craniosinostosis es el cierre prematuro de las suturas del cráneo. Ese es el concepto y así se conoce y así se define. Es relativamente frecuente de ver, aunque también existe la consideración de la posibilidad de que esté aumentando. A lo mejor esto en realidad está ocurriendo porque hay más profesionales de la salud que ya empiezan a conocer y entender esta situación, que antes era solamente de negar su existencia o decirle a los papás de que pues con el tiempo, cuando vayan creciendo, esos niños van a recuperar su forma normal de la cabeza. El tratamiento quirúrgico tiene el inconveniente que prácticamente hay que convencer a los papás de que debe de operarse por un beneficio tardío. Cuando se detecta la craniosinostosis, que se detecta en los primeros meses de vida, tenemos a un bebé que, si bien tiene el cráneo deformado o alargado, en pico o incluso con las partes laterales salidas, pero tenemos a alguien que su neurodesarrollo es aceptable, es normal. El problema arranca cuando ya todas las suturas se cerraron, es decir, a partir del año de edad, cuando ya las suturas se cerraron, ahí es donde empieza el inconveniente de los efectos tardíos de la craniosinostosis. Podemos tener personas que tienen todos los datos de hipertensión, pacientes
lactantes mayores con todos los datos de hipertensión intracraneal. Algunos con irritabilidad permanente, algunos con el espectro de hiperactividad, son muchas situaciones a considerar. Pero el meollo del asunto es ese, prácticamente hay que convencer a esos papás que se debe de ejecutar esa cirugía para asegurar el desarrollo anatómicamente normal y aceptables para no producirles discapacidades motrices y puede ser también intelectuales a estos bebés. Ahí en la página de Facebook de su servidor, doctor Manuel Castillo, ahí escribí algo acerca de la craneosinostosis, para que ustedes por ahí lo lean y puedan tener un poco más de información y entender este contexto. El Día Internacional de la Craneosinostosis es el 4 de abril y más o menos, si no mal recuerdo, fue alrededor de esas fechas que por acá en Puebla hicimos un curso internacional de neurocirugía pediátrica, en donde vinieron algunos colegas y amigos, hasta mi maestro Edmundo Rocha Rivero, que en paz descanse, ¿sí? Mi maestro de neurocirugía pediátrica. Bien, la craneosinostosis, si bien, como les mencioné, es el cierre prematuro de las suturas, y si está junto a una fontanela, también esta se cierra en el cráneo, es una mollerita ahí que se cierra. El decirle esto a cualquier papá no satisface, no cumple realmente con dar una respuesta como tal. Sin embargo, podemos ir más allá y dar explicaciones quizás más sofisticadas, más científicas, pero ninguna va a satisfacer. Para empezar, no hay manera de prevenirlo, porque pueden decir que la mamá estuvo tomando las vitaminas como les dijo el ginecólogo, pero no se trata de solamente tomar vitaminas. No hay manera de prevenirlo y significa que se tome lo que se tome, esto va a ocurrir. No está relacionado incluso a que el bebé sea prematuro, sino todos los prematuros tendrían el espectro de craneosinostosis y hasta los pediatras estarían revisando que no haga craneosinostosis el bebé prematuro. Tampoco tiene que ver con que el parto se haya pasado, como dicen algunas mamás o algunas abuelitas, ¿sí? Que se le pasó el parto a mi hija, o que se me pasó el parto, doctor, que nació después. No tiene que ver. Y tampoco tiene que ver la edad de los papás, no importa si son muy viejos, como yo merengues, o complicaciones que ocurran durante el embarazo, tampoco tienen que ver. No importa si tuvo infección de vías urinarias, no importa que hubo amenaza de aborto, no se relaciona con el espectro de la craneosinostosis. Y mucho menos porque en los primeros días, ya sea que porque la partera, que porque a alguien ahí se le cayó el bebé cuando lo bañaban, esto va a ocurrir. Sin embargo, debemos tenerlo en cuenta como una condición patológica, quizás no una condición patológica grave para el momento en que se detecta, pero sí que va a comprometer la funcionalidad cerebral cuando ese bebé crezca. Puede tener ciertas discapacidades funcionales. Para empezar, es necesario, si queremos entenderlo, la necesidad de poder identificarlo es lo primordial. Y lo podemos hacer desde el momento en que podemos observar que hay asimetría en la posición de los ojitos cuando hablamos de problemas de craneosinostosis que involucran la parte anterior del cráneo. Y podemos verlo en la posición también de las orejitas. A veces un ojo levantado, una órbita levantada, como nos decía el doctor Edmundo Rocha, el signo del arlequín. Se ve en la radiografía y ese ojito está levantado como el payasito que se maquilla, que es un arlequín. El daño en el desarrollo cerebral y la función visual, si esta craneosinostosis es fácil de identificar por cualquiera, tengan presente que esto puede ocurrir.
Y esto es porque no hay un espacio adecuado, normal del cerebro para crecer, es reducido y genera presión elevada dentro del cráneo en un intento porque éste se expanda, pero no lo va a hacer. Y se compromete, como les había dicho, la circulación interna del cerebro y podemos empezar a tener zonas con poca circulación cerebral dentro del cerebro y viene el espectro de síntomas neurológicos que ustedes pueden imaginarse. El compromiso funcional es sobre el aprendizaje y esto también incluye riesgo de epilepsia, compresión directa de las zonas deformadas del cráneo sobre la corteza cerebral. Y recordemos que las zonas temporales son las más epileptógenas del cerebro. Y podemos revisar artículos. Ustedes pueden darse un clavado ahí en todas las publicaciones médicas. Este es uno de los neurocirujanos aquí del país, que ya, el maestro Chico Ponce, que ya está más en cuestiones de enseñanza y pues sigue publicando. Es una publicación del 2011, el maestro ya mayorcito, pero todavía en activo, el buen doctor. Y pues también existen otros estudios un poquito más clínicos que hacen análisis estadísticos muy profundos y que hablan incluso de la severidad que puede implicar el padecer esta situación. Entonces, el análisis que se hace de esto no es simplemente en cómo diagnosticarlo, para qué operarlo, se analiza muchas cuestiones, de ahí que sea importante la creación de muchas áreas de neurociencias que involucren muchas otras cosas. Pues entre más gente exista metida en estas cuestiones, podemos cambiar puntos de vista y podemos cambiar el pronóstico también de estos niños. Y va a haber más divulgación para que de cierta manera sea aceptado por los papás, que insisto, es muy difícil. Su servidor incluso ha tenido algunas situaciones ahí de padres que además de la negación se ponen un poco violentos, pero hay que entenderlos, esto ocurre. Sin embargo, tampoco no hay que permitir que ellos en su ignorancia empiecen a cuestionar y a denostar lo que nosotros hacemos. Eso no es permisible y siempre hay que pararlos en realidad con esta cuestión de conocimientos, con esta situación de tratar de orientarlos, de que entiendan que el espectro de la craneosinostosis, si bien lo ven normal a su bebé, viene el problema después. Estos son los tipos de craneosinostosis no sindromáticas o craneosinostosis que solamente involucran alteración en el cráneo sin el compromiso de que se acompañe de alteraciones cerebrales. El más frecuente quizás es la escafocefalia y también la trigonocefalia. La frecuencia con que aparecen es muy poca, afortunadamente, es escasa. Sin embargo, pues cada segundo están naciendo niños, ¿no? Y aquí en México la población está aumentando y algunos de esos niños, para su mala suerte, tienen pues el problema de la craneosinostosis. La escafocefalia pueden ustedes ver un cráneo alargado como un bolillo. En el caso de la placocefalia anterior, en este caso es del lado derecha, el lado derecho del cráneo se cierra y se cierra tanto y rápidamente que deforma el crecimiento del cráneo en la frente. La braquicefalia es un cráneo pequeñito, pero que se compensa en su desarrollo por su crecimiento en las partes laterales. Las suturas que se cierran están señaladas con la flecha. El sitio de conflicto del problema del desarrollo está señalado con las flechas. Y señala la flecha y también se pone el nombre de la sutura que se cierra. En el caso de la trigonocefalia tenemos el cráneo con una forma de huevo, con un pico en la parte anterior de la frente. Esta es una reconstrucción tridimensional de tomografía de cráneo que es fácil de hacer. Los actuales tomógrafos multicortes, en 8 segundos, 10 segundos como máximo, está hecho la tomografía en los bebés
y la mayor parte de las veces ni siquiera es necesario el que se le cede, aunque la sostenga la mamá o su familiar, el papá, la abuelita ahí, obviamente entran con ellos, pero con las medidas de protección para que no se radíen de manera innecesaria. En la línea de arriba podemos ver la imagen típica de una escafocefalia. Ven ustedes que la sutura metópica está cerrada, como se ve en la imagen lateral que sobresale a la izquierda del fondo blanco. La flecha señala qué sutura se cerró. Así es como se ve. No se observa la sutura, no es metópica, es la sutura sagital o interparietal. Es la sutura sagital la que se cerró. Y en la de abajo, esa es la sutura metópica la que se cerró. En la parte de adelante, de la frente, en la imagen de abajo, a la derecha, pueden ustedes ver cómo hay una forma de pico del cráneo en la parte anterior. Y el fondo blanco, con la imagen que sobresale, la flecha señala la sutura metópica que se cerró, que en la tomografía no se ve, desapareció. Las otras suturas son las que se aprecian. Y en la de arriba, como les dije, es la sutura sagital o interparietal, la que no se ve ahí. En la craneosinostosis, la necesidad es de cirugía. Mientras más temprana se haga, el resultado es mucho mejor. Y es una imagen de internet de una incisión para resolver una craneosinostosis. Y esta cirugía, cuando está indicada, deben operarse lo más pronto posible. Estaríamos hablando también en términos de tiempo. Se sabe que antes de los 8 meses podríamos considerarlo como una craneosinostosis no madura todavía, que no ha terminado de cerrarse completamente las suturas. Es más moldeable el cráneo y la cirugía es menos agresiva en cuanto a la cuestión de la remodelación que se busca. Pasados los 8 meses de edad, la planeación quirúrgica es un poquito más agresiva. En el caso de las escafocefalias, incluso hay que hacer transposición de los huesos parietofrontales que se manipulan para poder lograr una remodelación más adecuada. De la importancia de identificarlo lo más pronto posible. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Los papás pueden no estar convencidos, y si por ahí también sale algún profesional de la salud que diga que en realidad se trata de una plagiocefalia funcional, van a comentar que no es necesaria la cirugía, y esto pues implica pues un compromiso funcional cerebral para ese bebé. ¿Sí? Este es el caso de un nene de 7 meses, 2 semanas de nacidos. Es masculino, con un perímetro cefálico de 45.3 centímetros. Está dentro de la percentila normal, sin ningún problema. ¿Sí? Y es el único varón de toda la familia del papá y de la mamá. Todos los hermanos, primos, tanto del papá y de la mamá, todos tienen niñas. Entonces ya se imaginarán ustedes toda esta situación, pero afortunadamente para mí ya hubo un médico, el buen doctor Alberto Olmedo, que me lo refirió, que ya había hablado con ellos y que los había convencido de que era necesario realizarle su cirugía de remodelación. Es su tomografía de cráneo, reconstrucción tridimensional. Vean ustedes cómo la sutura sagital o interparietal está ausente, no se observa el resto de las suturas, pero en medio de la cabecita debe de haber una sutura visible que se ve ahí serpentiforme, que aquí no se observa, no se ve, y que además esa zona del cráneo del bebé está incluso sustituido por una pequeña cresta. Ustedes pueden ver en la imagen, la hilera de arriba, en la antepenúltima imagen de la derecha, pueden ustedes ver que se forma una cresta. Y esa cresta era palpable. El interior del cráneo, la morfología cerebral normal, pero vean ustedes que es un cráneo alargado en forma de bolillo. ¿Sí? Y estas son las imágenes de la cirugía, que consiste en hacer una suturectomía, quitarle esa sutura coronal. Se queda sin hueso esa zona, pero no es motivo de preocupación. En realidad, ¿sí?
En realidad aquí la cuestión es que rápidamente vuelven a formar huesos. Nada más que esa formación de huesos se tiene que manipular para que el cráneo en realidad permita expandirse hacia los lados. Pues se utilizan aditamentos como este, que es un sistema de corte de hueso que hace esto rapidísimo para evitar pérdidas de sangre profusas que pueden requerir de transfusiones durante la cirugía y la necesidad de que el nene pase a la terapia y mucha estancia hospitalaria. Esto es una cirugía que involucra ya tecnología, que antes no se tenía en la mano. Y además de que es un corte lateral, un sistema de corte de hueso, existen otros que utilizan agua a presión, etcétera, etcétera, ¿sí? Además de hacer la remoción de la sutura anómala, se hacen también cortes, osteotomías radiadas a nivel de los huesos involucrados que queremos que se expandan, y esas osteotomías pueden ser incluso en forma de Nautilus, en forma de caracol, dependiendo en realidad de lo que nosotros evaluemos o consideremos en la planeación prequirúrgica. Esta técnica, paso a paso, la describe en un artículo muy brillante un colega neurocirujano pediatra del Hospital Infantil de México, el buen doctor Gordillo, ¿sí? Amiguísimo nuestro, de todos los colegas neurocirujanos de aquí de Puebla, que espero tengamos el honor de contar con su visita, ya que esta pandemia termine. Es un tipo que se dedica muchísimo a la enseñanza y ha estado aquí con nosotros en el Colegio de Neurocirujanos del Estado de Puebla, y la técnica que yo utilicé para resolver esto del niño fue como la describe él en su artículo, ¿sí? Y ese es el niño, ya después de la cirugía, extubado, ¿sí? Listo para pasar a su cuarto. La pérdida de sangre realmente no fue muy significativa. Estoy con mi colega, el doctor Abisaid, que es el anestesiólogo pediatra que me apoyó. El doctor Abisaid Salinas Memije. Saludos. Ese es el resultado. La imagen de la izquierda es el preoperatorio, la imagen de la derecha es el posoperatorio. Vean que se logra una remodelación de la cabecita un poquito, pues cosméticamente mejor, pero lo importante es el desarrollo cerebral, ¿sí? Esa es la incisión que se le realizó, la forma de su cabecita en el posoperatorio, preoperatorio, ¿sí? Y el nene pues con su desarrollo neurológico aceptable. Este otro caso de una nena de 5 meses que se le diagnosticó la craniosinostosis que portaba, lo realizó un pediatra y la refirió para cirugía, pero por situaciones en cuanto a la necesidad del gasto que iban a realizar, estuvieron posponiendo la cirugía hasta que se realizó a los 7 meses. Ustedes pueden ver en la parte izquierda cuál es la forma del cráneo de la bebé, ¿sí? Con un pico muy pronunciado en la frente está viendo hacia abajo. La siguiente imagen a la izquierda pueden ustedes ver esa cresta que caracteriza el cierre prematuro de una sutura. Hay una cresta ahí que se forma y que se puede palpar. Pero además vean ustedes la forma de los ojos están echados hacia arriba y aplastados hacia los lados y sumidos. El interior del cerebrito de la bebé sin problema, como lo demuestra el control posoperatorio. Ven ustedes lo que se realizó. Lo que se realizó se conoce como avance frontoorbitario. Igual son técnicas que incluso el doctor Gordillo, sí, ha estado publicando, tiene artículos de descripción de eso. Yo tuve oportunidad de estar en talleres y esa es la razón por la que me atrevo a realizar este tipo de cosas. Se necesita pues ese adiestramiento, ¿no? Y vean ustedes cómo esa remodelación, ustedes pueden identificar en el control del lado derecho, pueden ustedes ver que el sitio en donde se quedó sin hueso ya lo está formando prácticamente, ya está recuperado ese hueso que se había perdido.
el periósteo de los bebés induce la formación otra vez de hueso del cráneo, que aunque se queda en zonas con ausencia de hueso, estos se recuperan, se vuelven a formar. Y esa es en realidad la esencia de este tipo de cirugías, que el conocimiento de saber que el hueso se puede volver a formar permite hacer estas cirugías y asegurar una remodelación craneal satisfactoria. Y las imágenes que están arriba de la carita de la bebé muestran cómo está el cerebro, muestran las radiaciones de cortes de osteotomía, que ya se logró una forma de cráneo más aceptable en la parte anterior. Y ustedes lo pueden corroborar con la imagen de la derecha, donde la nena no tiene pelo, cuya frente y sus órbitas ya se ven mucho mejor recuperadas. Y en el caso de la plagiocefalia anterior, en donde solamente es una sola zona la que está involucrada, el avance orbitario también es necesario y pueden ustedes ver que la órbita está destechada y está avanzada. Y con la misma situación se vuelven a formar. Mientras más temprano se realice esto, es mejor. De hecho, si se realiza en los primeros meses, se pueden hacer cirugías menos invasivas mediante el uso de endoscopios. ¿Sí? Estos endoscopios pues hacen que solamente se tengan incisiones pequeñas, se remueve la sutura afectada y se complementa con el uso de cascos para que se logre la remodelación que se busca. Entonces, hay muchas consideraciones aquí. Anteriormente se hacía solamente con pinzas de corte de hueso, que involucraba muchas horas de cirugía. Esto, con los sistemas que hay para cortar el hueso, se hace rapidísimo y eso permite que la pérdida de sangre no sea mucha y también limita la cuestión de complicaciones transoperatorias, ¿no? Pues muchísimas gracias, espero vernos pronto. Voy a platicar con la gente aquí de BUPEC y también pues les pido, si tienen algún tema que ustedes desean que aquí revisemos, me lo hagan llegar a través de mi página y con mucho gusto. Muchas felicidades por el Día del Médico que pasó para todos mis colegas y también no hay que olvidar a los colegas que fallecieron en esta pandemia porque pues, estuvieron en la primera línea de fuego, que en paz descansen, se nos adelantaron. Esperemos que nuestra cofradía, pues cuando sea el momento, pues, nos tengamos que saludar. Recuerden que estamos de paso aquí y hay que regalar conocimientos. Un abrazo a todos.